Bueno, buenos días. Vamos a continuar y el día de hoy vamos a terminar con fracturas de la bóveda del cráneo. Como definición tenemos que una fractura en el hígado y otra definición que se maneja es cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. En cuanto a la epidemiología, realmente se desconoce la incidencia de las fracturas de cráneo en adultos que acuden a los servicios de urgencia. Sin embargo, por hueso afectado, por tipo de fractura, se puede tener como un estimado de cuál es. Por ejemplo, en el por hueso afectado, el hueso más fracturado siempre es el parietal, seguido del temporal y el occipital, y por último el frontal. Y por tipo de fractura se presenta con mayor frecuencia las fracturas lineales, seguidas de las fracturas deprimidas, y por último las fracturas basilares. En cuanto a la etiología, las causas más comunes de las lesiones van a ser por caídas, por asaltos, por colisiones de vehículos de motor o por misiles penetrantes. También involucran accidentes de tránsito o algún otro accidente de trabajo. Y bueno, en cuanto a anatomía, recordemos de forma general que la bóveda craneal va a estar conformada por el hueso frontal, el parietal, el occipital, el temporal y las alas del esfenoides. Vamos a tener que el hueso frontal, pues en la porción vertical va a corresponder a la parte frontal y la parte horizontal va a pertenecer a la base del cráneo. Y pues obviamente va a formar parte del techo de las cavidades orbitarias y nasal. Bueno, los dos huesos parietales van a formar los lados de la bóveda y bueno, el hueso occipital va a formar la parte posterolateral y posterior de la bóveda. El hueso temporal va a tener una porción petrosa y una parte lateral, que eso va a ser lo que va a conformar la bóveda como tal. Y bueno, las alas del esfenoides pues van a conformar de igual forma del lado anterior, lateral, y bueno, así tenemos conformada nuestra bóveda. En cuanto al mecanismo de lesión, vamos a tener que el mecanismo principal son los traumatismos por impacto a alta velocidad. Y bueno, dependiendo de la fuerza con la que se presente, va a producir la fractura. Y bueno, dependiendo de esto, pues en ocasiones causa que el impacto de esta fuerza produce que el cráneo se doble hacia adentro. Y bueno, la cantidad y dispersión de la energía cinética involucrada van a determinar si una fractura va a ser lineal o deprimida. Y bueno, en cuanto a clasificación de fracturas lineales, deprimidas y con minutas. Empezando con las fracturas lineales, vamos a tener que es una sola fractura que se extiende a través del espesor de la bóveda. Van a ocurrir con mayor frecuencia en regiones temporoparietal, en la frontal y en la occipital, y realmente no tienen una importancia clínica porque no son tan graves. Y bueno, existe una variante que se le conoce fractura lineal ramificada, que va a ser una fractura lineal, pero que a su vez va a tener como ramificaciones y por eso de ahí el nombre. Bueno, también tenemos a las fracturas conminutas, y bueno, en esta el hueso se va a romper en muchos fragmentos, como lo vemos en la imagen. Bueno, siguiendo está la fractura deprimida. En esta los segmentos fracturados se van a desplazar hacia adentro, hacia las meninges y el cerebro, a más de 3 milímetros. En esta imagen lo podemos ver que la fractura está pues como hundida. Y bueno, estas tienen mayor importancia clínica porque van a implicar una lesión en el parénquima cerebral afectando meninges o el cerebro como tal. Y es importante manejarlas de forma adecuada porque existe el riesgo de que se produzca una infección del sistema nervioso central o incluso la muerte si no se lleva un manejo adecuado. Y bueno, también existe como tal la fractura diastásica, que va a ser el desplazamiento horizontal de los huesos en el margen de la fractura mayor a 3 milímetros. Bueno, en cuanto a valoración y manejo inicial, el artículo que revisamos mencionaba que es importante asumir que existe una fractura de cráneo en aquellos pacientes que hayan sufrido una lesión importante en la cabeza u otro trauma importante. Es importante mantener la inmovilización de la columna cervical y torácica
y pues el ABCD que ya conocemos. En cuanto al cuadro clínico, principalmente siempre se refieren a de las fracturas lineales, que tienen mayor relevancia clínica. En las fracturas lineales generalmente se presentan sin síntomas neurológicos y pues lo que nos va a dar como un indicio de que puede existir la fractura es que va a haber inflamación de la zona afectada o pues puede estar como lesionado. En las fracturas deprimidas puede existir pérdida del conocimiento. En ocasiones se puede presentar rinorrea y otorrea si hay compromiso de alguna estructura como la dura madre. En algunos casos se puede presentar neumocefalia, que es la entrada de aire a la cavidad intracraneal. Y bueno, cuando realmente se tenga dudas si hay fugas de líquido cefalorraquídeo, se puede hacer una prueba con una tira reactiva, en donde la glucosa va a salir positivo si se trata de líquido cefalorraquídeo, pero realmente el cuadro pues se va a presentar de forma variable dependiendo del tipo de fractura y de cómo se presentó el paciente. Bueno, es importante iniciar con una exploración física, porque esto nos va a permitir darnos cuenta si hay compromiso del cerebro, meninges u otras estructuras. Y como ya les había mencionado de forma anterior, la presentación clínica de los pacientes con fracturas va a ser muy variable. Y bueno, la evaluación inicial debe ser mediante la escala de coma de Glasgow para determinar el estado del paciente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el principal o el gold estándar va a ser la tomografía computarizada sin contraste. Este va a ser pues el estudio de elección con sospecha de fractura de cráneo. Y por ejemplo, en la imagen B podemos ver que se trata de una fractura lineal, en donde está marcada la flechita. Y en la imagen A, de igual forma, donde está marcada la flechita, podemos ver una fractura lineal. Bueno, en cuanto al diagnóstico, también podemos utilizar una tomografía computarizada multidetector. Esta va a utilizar cortes finos y reconstrucciones tridimensionales y pues realmente va a ser muy útil porque nos va a permitir identificar si existen múltiples fracturas en el cráneo. Y además de esto nos va a permitir visualizar si existen otras lesiones como hematomas o contusiones. Sin embargo, pues es difícil de realizar porque no en todos los lugares se cuenta con una de estas. También podemos optar por una resonancia magnética, pero esta solo debe ser complementaria a una tomografía. Y bueno, esta va a tener utilidad para identificar lesiones vasculares o ligamentosas. Y por último, se puede optar por una radiografía de cráneo en caso de que no se pueda realizar una tomografía. Y bueno, esta debe ser en 2 vistas, pero la desventaja va a ser que las fracturas deprimidas no van a poderse visualizar y pues únicamente nos van a poder mostrar aquellas que son lineales, pero sin embargo a veces su interpretación puede ser variable. Bueno, en cuanto al tratamiento de las fracturas lineales, no hay una línea en específico. Sin embargo, se recomienda pues, tener al paciente en observación para detectar el posible desarrollo de un hematoma epidural en los próximos días. Bueno, en cuanto al tratamiento de fracturas deprimidas, de igual forma el artículo mencionaba que se podía dar una dosis inicial de vacunas contra el tétanos, pero realmente no había como tal tanta evidencia. Y bueno, también se recomiendan dosis profilácticas de antibióticos para prevenir el riesgo de infección en el sistema nervioso central. Este esquema pues va a ser de 5 a 7 días. Y bueno, se deriva a segundo nivel para valoración por el neurocirujano. Bueno, en cuanto al pronóstico, en las fracturas lineales simples, si no ocurre otra lesión adicional, como les mencionaba, como un hematoma epidural o alguna otra, pues el pronóstico es bueno y el paciente va a poder regresar a sus actividades de forma normal. En cuanto a las fracturas deprimidas, mientras no exista compromiso en estructuras como el encéfalo o las meninges, pues el pronóstico va a ser bueno para el paciente, aunque va a conllevar un mayor tiempo de recuperación. Sin embargo, en aquellas fracturas deprimidas donde no se llevó un buen manejo y no se llevó a cabo el esquema
de el esquema profiláctico con antibióticos, pues el paciente puede morir por infección o por alguna otra complicación. Y eso sería todo para fracturas de bóveda. Muy bien, Guadalupe. ¿Tienen su caso clínico? Sí, ahorita lo proyecto. Creo que ya se ve. Bueno, nosotras les vamos a presentar un caso clínico. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Nuestro caso es sobre fractura del Lefort segmentaria, y naso orbitoetmoidal. Esta es nuestra bibliografía por si lo quieren checar después. Es de la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Le pasas, por favor? Bueno, como introducción nos hablaba rápidamente de qué es una fractura, pues va a ser el resultado de una sobrecarga única o múltiple sobre un hueso, y las consecuencias mecánicas de esta pueden ser la pérdida de la continuidad ósea, y esta va a provocar una movilidad patológica y la pérdida de la función de soporte del hueso. El tipo y la severidad de esta fractura van a estar relacionadas con el tipo y la velocidad del impacto, y otros factores van a poder ser la angulación del impacto, la resistencia, la posición y el área del impacto, perdón. ¿Le pasas, por favor? Bueno, tenemos que de las fracturas faciales, en los hombres, va a ser más común en hombres de 16 a 40 años de edad, y la región más afectada va a ser la mandíbula, el área órbito-cigomática y las fracturas del maxilar. Y aquí en esta tabla les ponemos la clasificación de las fracturas de Lefort. La que vamos a ver ahorita es Lefort 1 u horizontal. ¿Le pasas, por favor? Guadalupe, ese caso clínico de Lefort, tenemos un tema. Entonces bueno, no se lo preséntalo, pero con respecto al tema, ¿no? Sobre todo si hay en este caso, porque el Lefort 1 es una fractura a nivel de lo que es la rama horizontal del maxilar, y a lo mejor pudiera ser que se acompañara con fracturas a nivel del proceso etmoidofrontal. No sé si en este caso se presentó así. Sí. Adelante. Okay. Porque realmente el decir una fractura, nunca vamos a encontrar una fractura única, ¿sí me entiendes? Las vamos a encontrar acompañadas con algunas otras. Sí, sí viene acompañada de otras. Ok. ¿Le pasas, por favor? Bueno, el caso clínico nos presenta a un hombre de 24 años con un traumatismo facial por golpes con un tubo de metal. Este le ocasionó una pérdida de la conciencia por aproximadamente 90 minutos, según lo referido por el familiar que lo acompañaba, y también presentó hemorragia profusa. Esta se dio espontáneamente al llegar al área de admisión del Hospital de Especialidades. ¿Le pasas, por favor? Bueno, llegando aquí al hospital le hicieron una valoración inicial por el servicio de cirugía maxilofacial, y encontraron edema de la región facial, también dermoabrasiones en la hemicara derecha, depresión y movilidad de la pirámide nasal, equimosis periorbitaria del lado derecho, crepitación en los rebordes orbitarios, limitación a la apertura, de la apertura bucal y movilidad del segmento maxilar. También había un trazo sagital en el paladar duro y no se presentó rinorrea ni otorrea. Y a la exploración intraoral también encontraron laceración de la mucosa del labio superior. Esta llegaba hasta el plano muscular y tenía laceración de la mucosa del paladar duro, que respetaba el paladar blando sin compromiso de la vía aérea. ¿Le pasas, por favor? Ya. Bueno, primero le hicieron una valoración radiográfica y aquí se identificaron trazos de fractura.
y después decidieron realizar una tomografía computarizada y bueno, se identificó una fractura naso-órbito-etmoidal, perdón, grado 3 con minuta, piso de órbitas y la fractura del Lefort 1 y la línea media del paladar. ¿Le pasas, por favor? Bueno, debido a la gravedad de las lesiones y a la pérdida de la conciencia, decidieron consultar hacer interconsulta con neurocirugía y la puntuación, bueno, tenía puntuación de 15 en la escala de Glasgow. Esto descartó lesión en el sistema nervioso central, pero decidieron hospitalizarlo para vigilar su estado neurológico y la vía aérea. Y bueno, finalmente el paciente fue intervenido quirúrgicamente bajo anestesia general. No hubo complicaciones al momento de intubarlo y lo que se realizó fue una fijación rígida de los trazos de la fractura mediante un acceso subpalpebral bilateral para colocar unas placas de sistema 15 con tornillos y también se realizó la fijación de la fractura del maxilar con mini placas en L y los fragmentos más pequeños fueron fijados con un alambre de osteosíntesis. Y bueno, aquí en la primera imagen está la fractura sagital del maxilar. En la segunda ya se puede observar cómo se redujo y se hizo una osteosíntesis de esta fractura. Y en la tercera imagen se hizo una ortopantomografía de control para corroborar la relación de los fragmentos y la colocación de la osteosíntesis. Y bueno, también fue necesario realizarle un colgajo de mucosa para restituir de mucosa labial, perdón, para restituir la mucosa del proceso alveolar y le realizaron un taponamiento nasal y una colocación de férula para estabilizar la fractura de los huesos nasales. Y ya después de 5 días de hospitalización, el paciente ya fue egresado con indicaciones de control por consulta externa. Y bueno, las conclusiones del caso fue que el manejo del trauma facial debe ser integral, porque pues las complicaciones, como ya lo vimos, pueden ser fatales de no ser tratadas a tiempo. Y el plan quirúrgico tiene que establecerse antes de la cirugía para obtener pues buenos resultados funcionales y estéticos y asegurar el seguimiento para que se pueda complementar el tratamiento. ¿Alguna pregunta? Se cortó un poquito, doctor. ¿Eh? Se cortó un poquito cuando ¿Alguna habló. duda que tengan? Yo tengo una duda, doctor. Sí. Era con respecto a lo de la fístula carótida cavernosa que nos comentaba. Un doctor Ajá. nos comentaba que para tratar para realizar un tratamiento, mencionaba que se podía dar terapia endovascular. Él comentaba que se podía meter como un Sí. baloncito que disminuía la fístula y Sí. pedía el retorno arterial hacia la circulación venosa del ojo. Sí. Pero aquí el problema es, acuérdate que en este caso la carótida tiene presión y el seno venoso no tiene presión. La presión del seno venoso es menos de 5 milímetros. Entonces, la presión es allá, pues, imagínate, la diastólica. Entonces, el flujo que va a generar va a ser muy alto. En este paciente se hace por intervención endovascular, y se fija ahí, pero obviamente para hacer esto obviamente se necesita mucha experiencia, es lo que yo les decía. Las veces no se tiene el personal adiestrado para realizar ese tipo de maniobras. Cuando vemos al paciente, de las veces, acuérdense ustedes que nos abocamos al problema del edema cerebral, nos abocamos a otros problemas y eso ya queda como una secuela. Ya nos damos cuenta de esto cuando ya pasaron 3 o 4 semanas. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta a sus compañeras? Bueno, continuamos con el siguiente tema, por favor.
Hola, hola. Sí, Doc, soy yo. Estoy tratando de presentar las diapos, pero ya voy. Ok. Ya está listo. Entonces, buenos días, chicos. Mi compañera y yo hoy vamos a exponer el tema de hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral. Nada más como introducción, consideramos poner primero esto que era importante, que es primero definir qué tipo de patologías son estas. Vamos a hablar primero de lo que es un derrame cerebral o el stroke. El derrame cerebral va a tener principalmente dos categorías que son estas dos, el isquémico y el hemorrágico. Siendo el isquémico el más importante, perdón, el más común, mientras que el hemorrágico solo corresponde al 20% de todos estos derrames. De este tipo hemorrágico se pueden subdividir en dos categorías, que es el subaracnoideo y el intracerebral, que son los que vamos a hablar tanto Fanny como yo. Entonces, hay un tercero que se puede agregar que sería, digamos, lo más correcto. Sin embargo, todos los derrames lo dividen en dos categorías. Pero el tercero sería este isquémico transitorio, que básicamente es nada más el cese de sangre, pero por un momento muy, muy rápido, que se considera que todos los síntomas se resuelven en menos de 24 horas. Por eso no se le tiene tanta consideración como algo clínico, pero sí se debe tener en cuenta. Como muy, muy, muy general de todos los derrames cerebrales, tenemos estos síntomas que dependen tal vez de la zona que se esté afectando y de la intensidad. Pero eso ya lo veremos más de fondo en cada subdivisión del stroke. Y vamos a empezar con el intraparenquimatosa o intracerebral. Listo. Ok, entonces empezamos con hemorragia intraparenquimatosa. ¿Sí me estoy oyendo ya? Sí. Sí. Ok, Sí. disculpen, es que mi internet está muy feo. Bueno, definimos la hemorragia intraparenquimatosa como la colección hemática dentro del tejido cerebral producida por la ruptura súbita de alguna arteria intracerebral. En algunas literaturas vamos a encontrar con el nombre de hemorragia intracerebral, pero igual depende del área en el que esté afectada. Bueno, esto también, su principal etiología es pues de hipertensión, pero también se puede clasificar como primaria o espontánea. Y la siguiente, por favor. Yeah. En la epidemiología, pues encontramos que de todas las enfermedades, de la enfermedad vascular cerebral, su frecuencia es del 5 al 19%, tiene un mayor predominio en el adulto mayor
y en la raza negra hispana, en un 50 y un 25 cada uno por cada 100.000 habitantes. Un estudio que se hizo en Durango dice que la hemorragia intracerebral ocurrió con una frecuencia del 20.7% y una incidencia calculada del 22.2% entre 100.000 pacientes. Y pues es la tercera causa de accidente cerebrovascular. La siguiente, por favor. Los factores de riesgo. Bueno, el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial con un 60% y es el más frecuente, pero también puede haber otros factores como el alcoholismo o el uso de drogas. También el uso de anticoagulantes o antitrombolíticos, esto aumenta pues el riesgo de 7 a 10 veces. Y el más importante, bueno, el segundo más importante sería la angiopatía amiloidea y es pues principal en los adultos mayores, debido a que el depósito de esta proteína en la pared de los vasos los hace pues más frágiles y fáciles de romperse. Y es la principal etiología en adultos mayores. Y si no tienen pues hipertensión arterial, es en lo que deberíamos pensar si tenemos una hemorragia en un adulto mayor. Y pues puede ser recurrente y múltiple si se presenta el depósito amiloideo. La siguiente, por favor. En la clasificación tenemos clasificación por etiología y por localización. Por etiología, la hemorragia intracerebral focal o hipertensiva o también espontánea, y ahí van las demás, la malformación vasculares, la citopenia amiloidea y otras. Y por localización es supratentorial o infratentorial. La siguiente. Por orden de frecuencia, los sitios en los que surge la hemorragia cerebral son primero en el putamen y la cápsula interna vecina, que es el 50%, la sustancia blanca central del lóbulo temporal, parietal y frontal, o sea, hemorragias globales, el tálamo, los hemisferios cerebelosos, la protuberancia anular. La siguiente. En la fisiopatología, como la causa pues más frecuente es la hipertensión arterial crónica, esa es la que puse al principio, y habla que esta pues es cuando, bueno, ya sabemos lo que es, pero somete a las arterias profundas a un estrés constante y eso origina un mecanismo de compensación que es la hiperplasia de las células musculares. Entonces se crea lo que son los microaneurismas o aneurismas los microaneurismas de Charcot y Bouchard. Estos van a terminar pues rompiéndose y va a hacer la hemorragia intracerebelosa, aunque leí en la literatura que no está tan bien aceptada esa teoría, pero era la que más repetían. Y bueno, la extravasación de la sangre del parénquima cerebral generará pues una masa circular u oval, y esto va a aumentar pues el volumen en el contenido, y pues dependiendo cuánta fuga de sangre haya. Y el tejido vecino se va a deformar y se va a comprimir, y entonces si la hemorragia sigue así, pues va a desplazar las estructuras, va a haber pues afección en los centros activadores del reticular y el respiratorio y puede ocasionar la coma y muerte. En cuanto a malformaciones vasculares, pues los aneurismas y las malformaciones son la segunda causa del hematoma espontáneo y del hematoma, de la hemorragia intraparenquimatosa espontánea. Y es fundamentalmente en pacientes jóvenes que no tienen hipertensión. Y pues su ruptura es igual debido al daño a las malformaciones vasculares que presentan. Y su diagnóstico pues puede ser por angiografía y va a requerir de cirugía. Y en otras causas, pues de distintas coagulopatías y el tratamiento anticoagulantes y trombolíticos es otra opción que puede afectar, aunque es pues de las menos frecuentes. También si tenemos un tumor, ya sea primario o metastásico, que empieza a sangrar, ese puede causar la hemorragia intraparenquimatosa. Y la siguiente, por favor. Aquí está una tabla que es más o menos la etiología dependiendo de la localización y la edad del paciente. Como ven, pues se repite mucho
la hipertensiva porque es la causa pues más frecuente. La siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas va a depender de la localización de donde esté la hemorragia, el volumen y el crecimiento del mismo, si hay apertura del sistema ventricular y el efecto de masa y compresión de las estructuras cerebrales de la línea media. Siguiente, por favor. Para sospechar primeramente de que se trata de una hemorragia intracerebral, primero tenemos que tener un inicio de cefalea intensa, manifestaciones focales como hemiparesia y un deterioro de la conciencia. La siguiente, por favor. Aquí está una tabla, dependiendo de la clasificación de la localización, de los síntomas, signos que podemos ver, pues más frecuentemente. Por ejemplo, en la supratentorial vemos que hay cefalea, deterioro de la conciencia, déficit motor y sensorial, crisis convulsivas, y en la infratentorial, cefalea, vértigo, vómitos, ataxia, conciencia o con los signos motores. Y igual, la siguiente, por favor. Si queremos ser más específicos, dependiendo el lugar, también las manifestaciones nos van a orientar a saber en dónde está ocurriendo pues la hemorragia. Por ejemplo, en el putamen encontramos que hay hemiparesia, hemorragia contralaterales. En el tálamo, deterioro del nivel de conciencia, el síndrome talámico. En el cerebelo, que ya en frecuencia pues es un poco más alto, es la prevalencia inicial del nivel de conciencia, luego cefalea, ataxia, vómitos. Y en la protuberancia, estado de coma y es un pronóstico en pausa. Entonces, sabiendo las primeras manifestaciones clínicas que tenga el paciente, podemos orientarnos más o menos a saber dónde está, pero pues el diagnóstico definitivo, la siguiente por favor, es la tomografía. La tomografía del cerebelo pues va a detectar prácticamente el 100% de la hemorragia intraparenquimatosa, menos si esta es inferior a 1 centímetro, si se localiza en la fosa posterior o si existe anemia severa o con un hematocrito menor de 20. En estas 3 excepciones leí que pues la TAC no es 100% efectiva. Y como ven en la imagen, se va a ver pues hipodensa la imagen, hiperdensa, o sea, es de blanquecito, en donde se ve la hemorragia. Y esta tenemos que tomar en cuenta la localización, si tiene apertura ventricular y si el volumen de la hemorragia que se vea en la TAC. La siguiente, por favor. La localización de la tomografía se tiene que considerar como el epicentro de la lesión, como el punto en el cual se va a originar pues, la hemorragia. Y cuando hablamos de apertura ventricular, se dice que es la entrada de sangre al sistema ventricular y es un factor de muy mal pronóstico, por lo que se tiene que señalar bien si hay presencia o ausencia. Pues, y también especificar si los ventrículos están comprometidos para ver igual si hay cambios en el volumen. Y para calcular el volumen del hematoma es muy importante también porque junto con el estado de conciencia uno de los indicadores del pronóstico y de la mortalidad. Entonces se utiliza una fórmula que es ABC entre 2 y se considera que la hemorragia intracerebral, como un elipsoide o un balón de fútbol americano, y se multiplica el diámetro mayor de la hemorragia, que sería en la imagen el punto A, el diámetro mayor perpendicular a que sería la línea B, y por el número de cortes en los que aparece la hemorragia dividido entre el espesor de los mismos, que es el C, y todo eso se divide entre 2. Bueno, pero esto solo se diría cuando ya tengamos pues, la TAC. Y otra consideración que hay que dar, que el valor de 1 centímetro es pues como referencia para la escala del tomógrafo durante la imagen. También, aparte de la TAC, se pueden utilizar
pues resonancia magnética o angiografías, pero lo principal que se solicita es la TAC y los demás solo pues cuando hay sospecha de otras lesiones secundarias a la hemorragia. Y sobre los exámenes de laboratorio, sí se piden, pero no son determinantes para el diagnóstico. Y puedes pedir, por ejemplo, la biometría hemática, un recuento plaquetario, tiempos de coagulación, química sanguínea, pruebas de función hepática. La siguiente, por favor. El tratamiento médico. Aquí, pues, igual es casi lo mismo que lo que nos dio el doctor sobre el tratamiento de cráneo hipertensivo, y es conservar la ventilación adecuada, el empleo inmediato selectivo de hiperventilación controlada, hasta llegar a una concentración de dióxido de carbono de 25 a 30 milímetros de mercurio, una medición seriada de la tensión intracraneal en algunos casos y su control, por ejemplo, de agentes pues, deshidratantes como el mannitol. Incluso nos manejaban unas dosis de 195 a 305 milimol por litro y de sodio de 145 a 50 miliequivalentes. Limitar en todo lo posible las soluciones intravenosas, solo pues solución salina normal, y no se recomienda pues disminuir una tensión moderadamente alta. O sea, si el paciente tiene pues de 140 a 160 milímetros de mercurio para la presión sistólica, se recomienda que la dejes así y no trates de normalizarla de todo porque pues no tiene efecto, de hecho solo es más perjudicial para el cuadro clínico, pero si tiene más de esta presión, entonces sí se debe utilizar fármacos, pues beta-bloqueadores principalmente, o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y pues los antagonistas de calcio, bueno, los bloqueadores de canales de calcio casi no se utilizan, son principalmente estos dos que se acaba de decir, pero solo en presiones mayores de 160. La siguiente, por favor. Para el tratamiento quirúrgico, aquí también hay pues muchas controversias, pero lo principal que hay que tener en cuenta es la edad del paciente, las comorbilidades de el nivel de conciencia, el tamaño y la localización del hematoma, desplazamiento de estructuras de la línea media, apertura ventricular, la presencia de hidrocefalia y pues la preferencia que tenga el paciente o sus familiares. Pero igual hay mucha controversia y al final pues la decisión va a ser paciente y el médico que lo esté tratando, porque no hay un estándar en sí para saber cuándo o no intervenirlo quirúrgicamente. Y en cuanto al siguiente, por favor, y en un libro seguro estaba este algoritmo que me pareció pues, interesante para englobar todo, pues sospechamos de una hemorragia, tenemos el ABC, el control de la vía aérea, la ventilación, el hemodinámico, los utilizamos, los ataques. Aparte ya hicimos pues, los laboratorios, el electro, rayos X, una historia clínica buena, un examen neurológico, la escala de Glasgow, que es muy importante en esta hemorragia, entre parenquimatosa, las pupilas y el patrón ventilatorio, y entonces se confirma con la TAC que se trata de una hemorragia intraparenquimatosa, la oposición, el volumen, circular, los espaldas, si hay o no desviación media, si hay o no, y entonces pues decidimos conforme a lo que tenemos, se va a la unidad de cuidados intensivos o a la unidad pues, de enfermedad cerebrovascular o choque. Como pues médicos de primer contacto, con esto pues, sería suficiente, ¿sabes? Pero aquí está más o menos que debemos hacer. Igual en el tratamiento, como decía, el tratamiento quirúrgico no se acepta en hematomas profundos, ya sea en ganglio de la base, pero sí se recomienda en hemorragia aguda de 3 a 4 centímetros con deterioro de la conciencia y signos adenóficos de transtemporal externa. Bueno, para finalizar, son los siguientes. En cuanto al pronóstico y la prevención,
pues mortalidad de la hemorragia intraparenquimatosa en fase aguda o siglo del 20 por diversos factores. El nivel de deterioro del estado de la conciencia y el nivel de la hemorragia son las dos variables principales para pues, analizar el pronóstico. Bueno, yo creo que nos quedamos hasta acá Sí, y continuamos mañana. Ok. Hola. Sí, doctor. Bueno, continuamos el día de mañana, por favor. Ok, doctor, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.